Fijaos en estas palabras del presidente Lázaro Cárdenas allá por 1935. Una frase muy solemne que en realidad nos abre la puerta a una historia tremenda de violencia, de ideología y sobre todo de un olvido que parece casi deliberado. Los maestros mártires de Puebla. ¿A que suena dramático, verdad? Pues lo es, porque detrás de este nombre lo que se esconde es nada menos que una campaña sistemática de asesinatos contra educadores rurales en los años 30. Una página brutal de la historia de México que la verdad muchos prefieren ignorar. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de todo este conflicto, no hay mejor sitio para empezar que el suceso que, de alguna manera, lo resume todo: el crimen atroz de Teciutlán. Nos situamos en la Sierra Norte de Puebla. Es un día que para muchísima gente iba a quedar marcado a fuego por el fanatismo y por una violencia, descarnada es la palabra. Lo que pasó es simplemente escalofriante. No hablamos de un asesinato cualquiera, no. Esto fue una ejecución ideológica en toda regla. 3 educadores, cuya única arma era la enseñanza, apuñalados mientras se oía de fondo el grito de «Viva Cristo Rey». Una contradicción brutal. Pero no eran solo una cifra, claro. Tenían nombres: Carlos Sayago, Carlos Pastrana y Librado Labastida. Eran personas comprometidas con una misión: llevar la educación a los rincones más olvidados del país. Y si hay algo que te hielara sangre, es la absoluta falta de remordimiento por parte de los asesinos. En sus propios partes de guerra, no solo admitieron los crímenes, sino que se jactaron de ellos. Llegaron a describir su acto como un castigo severo contra los que llamaban pervertidores de la niñez. Claro, lo de Teciutlán, con toda su brutalidad, podría parecer un hecho aislado, pero no, para nada. Fue solo la punta de un iceberg inmenso, una auténtica guerra declarada contra la educación. A ver, en el centro de todo este lío estaba la llamada educación socialista. Y ojo, que hay que aclarar esto bien. No estamos hablando de comunismo al estilo soviético, ¿eh? La idea del Estado era otra: garantizar una educación gratuita, laica y universal, quitándole a la Iglesia Católica el monopolio educativo que había tenido hasta entonces. Así que lo que tenemos aquí es básicamente un choque de trenes. 2 visiones del mundo totalmente irreconciliables. Por un lado, el Estado, que buscaba formar un nuevo tipo de ciudadano leal a la República. Y por el otro, los grupos católicos más radicales, que veían esto como una forma de pervertir a la juventud y una intromisión intolerable en la fe y en la familia. Claro, para entender cómo se llegó a este punto hay que tener en cuenta que esta violencia no salió de la nada. Ya había habido una primera guerra cristera en los años 20, pero después de una tregua muy frágil, el conflicto resurgió en los 30 con un nuevo objetivo, clarísimo y muy definido: los maestros y sus escuelas. Y a partir de ahí, la violencia contra los maestros se extendió, como una auténtica plaga por todo el estado de Puebla, y además con una brutalidad que de verdad cuesta hasta imaginar. Es que el horror está documentado en crónicas de la época, como esta del periódico Excelsior. No era solo matar, era torturar con una hazaña increíble, quemar vivo a un maestro delante de sus alumnos, cortarle las orejas a otro. El objetivo era evidente: sembrar el terror. Y la lista de atrocidades parece no tener fin. Hablamos de maestras violadas y mutiladas, de profesores asesinados en la misma puerta de su escuela, de secuestros. Como vemos, no eran actos aislados, era una campaña de terror sistemática y generalizada. La cosa llegó a tal extremo que las propias autoridades, de forma oficial, llegaron a admitir que ser maestro rural en ciertas zonas de Puebla era literalmente llevar una sentencia de muerte colgada al cuello. Su profesión se había convertido en una misión suicida. Vale, hasta ahora la historia parece bastante clara, ¿no? Un conflicto puramente religioso, pero ¿y si esa fuera solo una parte del puzzle? ¿Y si debajo de todo esto hubiera algo más en juego? Esta es la pregunta del millón. La pregunta clave: ¿era de verdad una guerra santa contra la educación laica? ¿O se estaba usando la religión como una excusa, como una bandera, para esconder otros intereses mucho más terrenales? Pues aquí es donde entra en juego la otra gran pieza del gobierno de Cárdenas: la reforma agraria. Una política que pretendía repartir las tierras de los grandes latifundios entre los campesinos. Y claro, esto, como es lógico, chocaba de frente con los intereses de los poderosos de la zona, los caciques locales. De hecho, el análisis de historiadoras como Mary Kay Wang es fundamental. Ella sostiene que es imposible entender esta violencia sin la reforma agraria. La lucha por la tierra y por el poder local fue el verdadero motor de gran parte del conflicto.
Es que, de hecho, era un secreto a voces. Muchos de esos grupos que iban por ahí gritando ¡Viva Cristo Rey! Estaban en realidad armados y pagados por los terratenientes. Para esta gente, los maestros no solo eran agentes del laicismo, no, eran los que venían a anunciar una reforma agraria que amenazaba con quitarles su poder, y sobre todo sus tierras. Y lo más curioso es que incluso algunos de los propios rebeldes, sobre todo en el sur del estado, donde había esa influencia zapatista, lo decían sin tapujos. Su lucha, sí, era por la religión, pero también por la tierra, por el agua, por la justicia. Los dos conflictos, el religioso y el agrario, estaban totalmente entrelazados. Y claro, después de ver todo esto, nos queda una pregunta casi obligada. ¿Qué queda hoy de esta historia tan dura, tan compleja? ¿Cómo la recordamos? O mejor dicho, ¿por qué la hemos olvidado? Y aquí llega, quizá, lo más desolador de todo. El monumento que se levantó para honrar a los maestros asesinados en Teciutlán fue retirado. Un acto que es mucho más que simple urbanismo. Es un símbolo de cómo se ha intentado borrar activamente este capítulo de la memoria colectiva. Y no hay mejor forma de cerrar que con esta reflexión de José Saramago, que no puede ser más acertada. Recordar a los maestros mártires no es solo hacer justicia histórica, es una vacuna contra ese olvido que siempre, siempre acaba en indiferencia. Y es la indiferencia la que abre la puerta a que las peores historias se repitan. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿cuántas otras historias como esta hemos dejado que se borren sin más?